Estamos de regreso acá en a las 8:45 en este primer segmento de entrevistas. Los saludo a Quique Godoy, nos acompaña también Claudia Méndez Arias. Buenas noches, Claudia. Quique, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Claudia. Y hoy, el primer segmento, vamos a conversar con dos presidentes o director ejecutivo y presidente de dos organizaciones diferentes gremiales, representantes del sector empresarial, donde hay un pequeño desacuerdo con respecto a la emisión de los bonos. Nos acompaña Javier Cepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Claudia. Y nos acompaña Álvaro Mayorga, quien es expresidente de Cámara de la Construcción, pero también es presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de Construcción. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Claudia. Hola, ¿qué tal? Ya empezamos Vamos a conversar un poquito. Sí, fuera de cámara ya la conversación. No se espera a que se enciendan las cámaras para empezar esta conversación. Y hay un poco hay una resolución anoche, Junta Monetaria, que da una opinión favorable, porque eso es todo lo que hay hasta ahora, una opinión favorable para que se puedan emitir 3.500 millones de quetzales en bonos, realmente son 3.454 millones de quetzales en bonos, para poder pagar unas deudas o de arrastre, o deuda flotante, o deudas que tiene principalmente el Ministerio de Comunicaciones, aunque también lo tiene parte Fonapaz, y una pequeña parte está también en otras instancias de gobierno. Hay una posición diferente de las gremiales. Tal vez empiezo con Javier, con Cámara de Industria. ¿Cuál es la posición que ha asumido, no solo Cámara de Industria, varias otras de las cámaras que son integrantes de CACIF, aunque también es integrante de Cámara de la Construcción, difiere de la posición de Cámara de Construcción? Bueno, creo que lo que es importante primero es separar los dos temas. Una cosa es lo que se le debe, una deuda legítima que se le debe al sector construcción, y otra cosa es el endeudamiento al cual se le quiere dar al país. Eso creo que es importante separarlo. Nosotros somos de la posición clara de la cual toda deuda legítima debe ser honrada y hay que buscar los mecanismos para honrar esa deuda. Lo que no estamos de acuerdo es que sea a través de emisión de bonos y de endeudar al país la forma como se pueda pagar esa deuda. Creemos que hay otros caminos, que los cuales los hemos venido diciendo hace mucho tiempo: el combate a la corrupción, la priorización del gasto, la transparencia en el uso de los recursos, el combatir el contrabando y la evasión de aduanas, combatir la informalidad y, por qué no decirlo, también hasta ampliar la base de contribuyentes. Esas son algunas de las acciones que se podrían tomar antes de pensar en el endeudamiento del país, porque al final esto es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Javier, a esa lista de alternativas u opciones habían añadido aquella que incluía que la deuda se pagara con el mismo presupuesto del Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura. Pero esa era una vía que no era aceptada, que pronto se rechazó y se recurre a esta nueva solución. ¿Cómo veían esa otra vía, su gremio, el de constructores? Pues vea, yo creo que también lo tenemos que ver desde el punto de vista país y desde el punto de vista de competitividad. La infraestructura pues le da y coloca a Guatemala en una posición diferente si se le invierte en infraestructura. Si se utilizan los recursos corrientes del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, pues lo que va a suceder es de que ya no se va a invertir en eso, en ese momento, en ese año o en ese periodo que se decida, y no se va a poder trabajar en nada de infraestructura y se usaría para pagar la deuda. Ese es uno de los mecanismos, pero tiene esa gran contraveniencia de que no va a poder usted invertir nada en infraestructura, algo que necesita muchísimos y pide a gritos el país para lograr salir de la pobreza en que estamos, ¿verdad? Bueno, Álvaro, analizando el listado de obras y de proyectos que se han venido manejando, arrancamos que se debían 11.500 millones de quetzales, bajaron a 7.000 millones de quetzales, ahora se habla ya de 3.454 millones de quetzales aparentemente depurados. Pero casi un 70% de ello son de proyectos que tienen que ver con emergencias, casi que desde Ágata hasta la fecha, están hasta la fecha. ¿Por qué ese tipo de deuda se viene arrastrando desde hace tanto tiempo si son cosas que se ejecutaron en momento de emergencia? Pues yo creo que sí, en efecto toda esta obra tiene una cara social, y es que en su momento mucho de este endeudamiento ha sido arrastrado por un tema de que el gobierno no tiene fondos y no tiene seguro para cubrir la infraestructura del país, ese gran activo que tenemos como guatemaltecos,
Y entonces cuando hay un desastre climático, que somos muy vulnerables a él, pues no hay forma de cómo el gobierno pueda cubrir esto. Entonces lo que ha sucedido es de que dejan de pagar el presupuesto normal y lo cubren, perdón, dejan de pagar la obra que venía ejecutándose normalmente para pagar la obra de emergencia o viceversa. Empiezan esos juegos que nosotros creemos que se tienen que ordenar, y como Cámara pues hemos propuesto de que haya una ley de emergencias para que regule cabalmente esta desorganización que se viene dando y que ha motivado que venga incrementándose la deuda hasta en el momento del 2012, que creo que entró en vigor en la ley de presupuesto, que ya hay un CDP, y que ese certificado de disponibilidad presupuestaria, que es lo que significa el CDP, pues ya no permite que se haga ningún trabajo, aunque sea de emergencia, si no se tiene ese CDP. Pero hoy, nueva regulación de la actual administración, que se cuente con el presupuesto para todo aquello que se va a construir. Pues es una norma presupuestaria nueva que ya le pusieron nombre y apellido y se llama CDP. Entonces, de alguna forma, evita a que haya una burbuja nuevamente de lo que se viene arrastrando. Y cuando el gobierno entrante pues tomó cargo, lo que sucede es de que la red vial pues necesitaba ser atendida. Entonces nos pidieron un compás de espera para poder ser honrada la deuda que se venía arrastrando. Ya se creó ese mecanismo de CDP, y si se logra limpiar la mesa, se logra cubrir ese pago de esa obra ejecutada, que nosotros no la llamamos deuda porque es una obra ejecutada que no se ha pagado. Entonces yo creo que con eso se logra enderezar el barco, y deberíamos de apuntar a eso, a tener ese futuro, a tratar de quitar este círculo vicioso, porque para todos es molesto. Yo creo que hay que hacerlo. Javier, usabas dos términos que para efectos prácticos significan lo mismo, pero por esto viene mi pregunta. Decías, si se les debe, hay que pagarles, pero no queremos que se endeude el país. Si se les debe, ya estamos endeudados. O sea, ya se les deben 3.500 millones de quetzales. Mi punto era que la forma de pagar esa deuda no es endeudando más al país. Es como que... Pero ya está endeudado en 3.500 millones de quetzales. No, claro, pero entonces que se busquen otros mecanismos para buscar la plata para pagarles a los constructores en este caso. No es como querer pagar una deuda de mi tarjeta de crédito sacando otra tarjeta de crédito para pagar esa tarjeta. Eso es engañarnos, ¿no? Entonces, en ese punto nosotros lo que creemos es que hay que buscar, y existen otros mecanismos para poder buscar los fondos para pagar la deuda que se debe, lo que ya se adeuda ahorita, los 3.500 millones, por un lado. Y por otro lado, está el tema de los bonos, que si la intención es realmente utilizar ese dinero para pagar la deuda, habría que ver entonces que se clarifique si se va a pagar, si se va a utilizar los 3.500 millones de quetzales para pagar toda la deuda, si solo es una parte. O sea, ahí hay otro dilema. Precisamente eso está provocando dilemas en el gremio de la construcción. Entonces, el presidente ha sugerido que 2 millones pueden ser utilizados para saldar esta deuda, pero utilizar 1.5 para construcción de obra nueva. Eso no gusta tanto escucharlo en su gremio, Álvaro. No, definitivamente nosotros sí estamos de acuerdo y concordamos perfectamente en que la emisión de bonos debe ser únicamente para cubrir esta deuda, para cubrir esta obra, este pago de obra ejecutada. No debería ser usado para inversión nueva, porque si no, entonces esa espiral, esto nunca acaba. Entonces yo creo que ya tenemos mecanismos creados, ya se ha venido trabajando en esto. Yo creo que deberíamos de ponerle fin a esta historia, pagando la deuda, y de esa forma ya no volveríamos a tener un monto de obra que no se paga porque no hay presupuesto. Un pequeño paréntesis, que hace falta aclarar que ese 3.5 o 3.456 cancela en su totalidad, es el monto total de la deuda. Por eso es que usted dice los 3.5 deben ser emitidos para saldar este compromiso. Y ha habido dos formas que se ha manejado ya esto en el pasado, Álvaro. Una es que se les entregan los bonos directamente a los constructores y después se voltean y tienen que ir a descontarlo a algún banco, o el recurso entra al Ministerio de Finanzas y desde ahí emiten ya los pagos para poder cancelar. ¿Cualquiera de las dos modalidades funcionaría para la Cámara? Sí, la verdad que cualquiera de las dos modalidades funcionaría, pero hay una preferencia a que se pueda pagar a través del ministerio, porque de alguna forma cuando un contratista va con un bono a un banco, pues lo que sucede es que te descuentan una tasa, un porcentaje de eso, y no te dan el valor
valor facial del bono, sino que te hacen un descuento. Entonces, si va el banco, si los compra un banco, pues simplemente le entrega el dinero al ministerio, y el ministerio debería encargarse, conforme a una lista, de pagar únicamente la obra que está ejecutada. Álvaro Mayorga, ¿cómo reacciona usted ante esa crítica que se repite constantemente, precisamente en estos días, a raíz de la emisión de estos bonos, en la cual se señala a su gremio de formar parte de ese vicio, en el cual se multiplica un capital? Esta es la crítica principal que le hacen. Se salda esa deuda, que es por construcción de infraestructura, pero también parte de esa deuda sirve para financiar y para inyectar capital a la campaña electoral de tantos partidos políticos que surgen en la carrera electoral. Su gremio es constantemente criticado de eso. Hay incluso quienes han dicho que los constructores pueden llegar a financiar hasta un 40% de las campañas electorales. Pues mire, yo no sé los montos. Yo creo que hay un problema de fondo que habría que atacar ahí, tal vez, y lo hemos platicado también, es que no, para nosotros también debería del financiamiento de las campañas no ser a través de la iniciativa privada, porque así como una compañía de cualquier naturaleza puede ayudar a financiar una campaña, pues es igual que una compañía de construcción, es lo mismo. Yo creo que eso debería de acabarse, yo creo que eso debería de irse por otro lado, y de que el financiamiento de las campañas no fuera a través de fondos privados, de fondos de la iniciativa privada. Definitivamente eso debería de cambiarse. Hay muchísimo tema de fondo todavía. Obviamente en estos dos temas tocamos los temas un poco por encimita, pero es el tiempo que tenemos hoy por la noche aquí en el programa. Les agradezco tanto a Álvaro como a Javier que nos hayan acompañado. Sí, yo solo tal vez quisiera hacer una reflexión para los televidentes y sobre todo para nuestros amigos de los medios de comunicación, que tienen una gran responsabilidad. Creo que es importante dejar el mensaje de que, contrario a lo que han dicho algunos medios, de que el sector empresarial está dividido, confrontado, etc., eso es absolutamente falso. El hecho de que tengamos en algún punto alguna diferencia de criterio no quiere decir ni que estemos enfrentados ni que estemos divididos bajo ningún punto de vista. Y eso es parte de las lecciones que tenemos que aprender en Guatemala, a saber pensar distinto en algunos momentos, pero no por eso poder pensar en un mismo objetivo de país. Yo creo que es importante dejar ese mensaje a través de este medio. Gracias, Javier, gracias, Álvaro. Vamos a ir al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un minuto. Este segmento fue presentado por